Entonces vamos de nuevo. Vamos a recomenzar la clase anterior. ¿Sí? Quien no haya asistido a la clase anterior y llegue en este momento, no va a tener ningún problema. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De este nuevo concepto. Vamos a abordarlo de otra manera. Si pensemos, los percentiles. Los percentiles tienen que ver con datos. ¿Sí? Eso es lo que concluimos antes. ¿Listo? Entonces, imagínense lo siguiente. Ustedes tienen un conjunto de datos. ¿Sí? Esos datos que pueden ser las estaturas, el peso, el tiempo promedio de duración de un bombillo. Bueno, ustedes tienen datos. X1, X2, X3. Y pueden tener 100, 200, 300, 400, 1.000.000 de datos. XN. Ustedes tienen datos. ¿Sí? Entonces, acá, esta es la columna de los datos. Cada dato de esos está asociado con un percentil. Por el momento, aceptemos que hay un nuevo concepto, el percentil, pero no pensemos mucho lo que significa todavía hasta que no veamos un ejemplo. Entonces tengo datos y tengo el percentil. Y ya tengo el percentil 1, percentil 2, percentil 3, y así sucesivamente hasta el percentil 99. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Primero entender qué quiere decir el percentil, ¿no? Eso lo vamos a descubrir enseguida. ¿Sí? Y lo otro es, como yo tengo acá P1, P2, P3, yo quiero saber, por ejemplo, si yo escojo, alguien escoge el dato 3, este dato 3 está asociado a qué percentil. ¿Sí? ¿Es el percentil 1 o es el percentil 10 o es el percentil 17 o qué percentil es un dato dado? ¿Sí? Quiero ir de izquierda a derecha, pues dado un dato, ¿cómo encontrar el percentil asociado a él? Bien. Y para eso tenemos una fórmula. ¿Sí? Entonces dice así. Miren que esto es un concepto sencillo que no vamos a tener ningún problema. Percentil. Y enseguida la interpretación, claro. Percentil de un dato X. ¿Quién se acuerda cuál es la fórmula de un dato X? Si yo quiero calcular el percentil de un dato X, lo que tengo que hacer es calcular el número de datos que son más pequeños que X. Número de datos. Sí, que estoy repitiendo lo de hace un momento. Número de datos menores a X. O sea que usted para calcular un percentil tiene que organizar los datos de menor a mayor. ¿Cierto? Menores. Si son estaturas o si son temperaturas, miro cuáles son menores. ¿Cuántos? 2 temperaturas, ¿cuántos? ¿Sí? Y eso lo divido entre el total de datos. ¿Sí? Y resulta que esto me va a dar un numerito. Ese numerito es un valor entre 1 y 100. Bien. Y eso es lo que vamos a decir que, entonces eso nos da un numerito entre 1 y 100. Como en el ejemplo anterior que dio 17. Entonces vamos a decir que ese dato X es el percentil 17 y ya veremos la interpretación de eso. Enseguida veremos, vamos por etapas. ¿Sí? ¿Profe, la fórmula no lleva por 100? Sí, eso es correcto, por 100. ¿Y porque es un porcentaje? Entonces eso nos va a dar un número entre el 1 y el 100. Usted multiplique por 100. ¿Listo? Lo único que hace es derivar u igual a x al cuadrado. Entonces, la deriva sería de u de x igual a 2. Entonces tenemos esta primera fórmula. ¿Qué hicimos hace un momento? Consideramos el ejemplo de un presupuesto. Son unos datos que nos dan en una tabla, llamados datos de un presupuesto para unas películas. Bien. Pero en el momento no nos interesa tanto el contexto de esos datos. Quiero que hagamos la cuenta. Entonces veamos. Miren los datos aquí.
están ordenadas de menor a mayor, ¿sí? Y a alguien se le ocurrió calcular el percentil del dato 29, ¿sí? Si este es el percentil 1, o si es el percentil 2, o el 3, o el 15, o el 25, o el 58. ¿Cuál de todos los percentiles es el dato 29? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos la fórmula. Miro, como ya están ordenados los datos, miro cuántos datos son menores a 29. Alguien me dijo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En efecto, 6 datos. ¿Cuántos datos hay en total? Nos lo dicen en el mismo ejemplo. Hay 35 datos. Pueden contarlos si están escépticos. Calculando eso, entonces tendría que el percentil del dato 19 es 6, que son los menores a él, sobre 35. ¿Sí? Y eso multiplicado por 100. Pongamos eso en la calculadora, a ver. ¿Sí? Yo aquí coloqué la calculadora en el online. Veamos. Voy a compartirles aquí. Listo, borremos aquí. Hagamos la cuenta. 66 dividido 35. ¿Cuánto arroja eso? Da 0.171428. ¿Listo? Como dijo la compañera, eso hay que multiplicarlo por 100. Por 100. Y eso es igual a 17.14. Lo podemos aproximar a 17 porque está más cercano a 17 que a 18 este número. ¿Sí? Hacemos la aproximación, el redondeo. Entonces decimos que el percentil de ese dato es igual a 17. ¿Sí? O sea, podemos escribirlo así. El percentil de 29. ¿Sí? Percentil de 29. Para nuestro caso concreto, pues, es igual a 17. Bueno, hasta ahí todo bien. Entonces, este dato lo asociamos con un percentil, que es el P17. Listo, ok. Ahora la pregunta nueva es, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces tenemos dos etapas, la etapa operativa de hacer la cuenta y la otra la interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, eso quiere decir, si quieren, pues lo proyectémoslo en el libro para leerlo de allí. Eso quiere decir que los datos, el 17% de los datos están por debajo de 29. O, vamos aquí. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Sí? Dice, el presupuesto de 20 millones corresponde al percentil 17. Sí, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo cual se puede interpretar de la siguiente manera. El presupuesto de 29 millones separa el 17% inferior de los presupuestos del 83% superior de los presupuestos, ¿sí? Quiere decir que el 17% de los datos está por debajo de 27 millones, 29 millones, ¿sí? O sea, también podríamos decir que el 83% de los presupuestos es mayor a 29 millones. ¿Listo? Mejor dicho, lo que se hizo fue como dividir aquí, tener una recta, aquí coloco 29, y estoy diciendo que el 17% de los datos están por debajo de 29, y el otro restante está por encima de 29. ¿Sí? Esa es la interpretación del percentil. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo, a ver cómo nos va. Y la pregunta que sigue es, si yo tengo un percentil, ¿cómo pasar del percentil al dato? Eso lo veremos a continuación. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos una notación. También es importante este uso de la notación. Dice N el número total de valores en un conjunto de datos, la cantidad de datos, pues. K es el percentil utilizado, L el localizador de la posición, PK el percentil KS. Bueno, enseguida veremos cómo usar esa fórmula. Pero calculemos hagamos otro ejemplito a ver cómo nos va. ¿Sí? Dice,
Ah, no, pero aquí la transformación del percentil en un valor. Eso lo hacemos después. Vamos a mirar la tabla concreta que estamos analizando. Sí, los presupuestos. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuál es la media, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál es la media de estos datos? No, la media no, más bien la mediana. ¿Sí? La mediana, ¿cómo se calcula? Alguien aquí que me diga cómo se calcula una mediana, en palabras. Organizo los datos y escojo qué dato. El que está en toda la mitad, ¿no? Así se calcula una mediana. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cuál sería la mediana de este conjunto de datos? Pues la mitad de 35 es 17 más o menos. 17.5. Entonces contemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Estos dos son los datos centrales. ¿Sí? En este caso, la mediana, como hay un número par de datos, en la mitad de los datos, cuando los ordenamos, encontramos dos números, ¿no? Es decir, a ver, es la mediana porque a la izquierda, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los 10 de arriba, 16. Y a la derecha, ¿cuántos hay? 1, 2, más estos 10 de la otra fila, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, no, parece que esos no son. Entonces son estos dos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 68 hacia la izquierda hay 17 datos. Y del 70 a este 70 hacia acá hay 10 más estos 15, 16. Y contemos lo que son estos dos entonces los datos centrales. Están en toda la mitad. Ah, sí, son esos dos porque aquí para allá, o sea, estos dos más los 10 de la fila de abajo son 12. No, da 17, da 17. Y hacia el lado izquierdo. Ah, no, verdad, perdón, es que aquí sí hay 30, aquí hay un número impar de datos, ¿no? O sea que el dato central sería el 68. Este 68 sería el dato que está justo en la mitad. Si ustedes calculan, a la derecha de este dato hay 17 valores y a la izquierda 17. Sí, la mediana sería 68. Sí. Pregunta, ¿cuál es el percentil de 68? ¿Cuál es el percentil de 68? Hagamos eso. Pues aplicamos la fórmula. A la izquierda de 68 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más los 10 de arriba, 17 datos. Entonces el percentil de 68. Percentil. Estamos haciendo otro ejemplo. De 68 es igual a 17 Da 48.57. sobre 35. Uy, muy bien. ¿Ya multiplicó por 100 y todo? Sí, señor. 48, ¿qué lo que da? 48.57. 49. Se puede aproximar, ¿no? Se puede aproximar a 49. ¿Sí? Entonces el percentil de 68 es 49. ¿Sí? O sea que este dato está más o menos en la mitad de los valores. Pero debería haber dado 50, ¿no? Veamos bien. Debería haber dado 50 porque él es 17 dividido 35, ¿no? O cerca 50. Pero da 49. Entonces, ese dato sería el percentil número 49. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir?
que el 49% de los datos está por debajo de 68 y el... O igual, porque hay otro que es 68 también. Sí, claro, es que ese es el asunto, ¿no? Ah, bueno, ¿sí contamos bien o no? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Profe, ¿tiene que ser por debajo o también tiene que ser igual? Porque hay 268. Uno, Pues, por debajo igual puede ser. ya, ahora. O sea que el 49% de los datos está por debajo igual a 68 y el otro 51% es mayor o igual, ¿sí? Este 49 significa eso. Mejor dicho, puedo decir así, el 49% de los datos es menor, como usted dice, o igual menor o igual a 68. ¿Listo? Eso es lo que significa el percentil, cuando ustedes lo calculen. Entonces, ya aprendimos cómo pasar del dato al percentil, ¿sí? O sea, aprendimos esta dirección del dato, pasamos al percentil. ¿Cómo hacemos el proceso inverso? ¿Sí? Entonces, digamos que usted quiere averiguar cuál es el dato asociado al percentil 10 o al percentil 15, ¿sí? ¿Cómo hago el proceso inverso de acá a acá? ¿Sí? Por ejemplo, en ese conjunto de datos que tenemos de los presupuestos, ¿cuál sería el percentil 80? ¿Qué dato sería? ¿O cuál sería el percentil 20? ¿Sí? Entonces vamos a hacer el procedimiento inverso. Y para eso vamos a usar la fórmula, la siguiente fórmula, la que dice aquí. Y es simplemente un despeje que se hace. Y se tiene esta fórmula. ¿Sí? Si usted quiere saber cuál es el percentil de un dato X, le llaman a eso L. O sea, hay que calcular, de ahora en adelante vamos a calcular ese L. Ese L va a ser el dato. Podríamos usar la letra X, pero bueno, usemos la misma libro, L. ¿Sí? L va a ser igual a, miren, va a ser K sobre 100 por N. ¿Sí? ¿Quién es K? K es el percentil que usted quiere averiguar. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere averiguar el percentil 80, entonces en este caso K vale 80. ¿Listo? Si usted quiere averiguar el percentil 20, entonces K vale 20 en ese caso, para aplicar la fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que usted calcule K por N, donde N que es el número total de datos sobre 100. Por ejemplo, en nuestro caso anterior tenemos 35 presupuestos, entonces sería 35, ¿sí? Por K que es 80, queremos calcular el percentil 80. O sea, ¿qué dato es el percentil 80? Y esto dividido entre 100. Listo. ¿Cuánto da esto más o menos? Veamos en la calculadora. Entonces sería 80 28. por 35. Uy, este me ganó. Sí, sobre 100. Exactamente 28, ¿cierto? Entonces, ese sería el percentil 80. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? 28. Sí. Percentil 8, sería 28. Entonces, si nosotros vamos y miramos nuestros datos, hay un dato que sea 28 en nuestro conjunto de datos, nuestra tabla.
se salta, ¿cierto? Parece 20, 29 y 30, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues aplicamos la fórmula tal cual, ¿no? Mm. Aquí nos hablan de un redondeo, pero aquí, o sea, un redondeo nosotros siempre redondeamos cuando es 31.5 a 32, ¿no? Pero Aquí dio exacto. sí, aquí es exacto. Vamos a ver ellos aquí. Ellos calculan el percentil. ¿Cuál es el valor del percentil 60? Bueno, como nos dio exacto, no tenemos que redondear nada. Y lo único que tenemos que decir es que lo siguiente. O sea, ¿cómo interpretamos esos números, esos percentiles? Diciendo que es el del 80, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo interpreto esa información? A ver, ¿qué quiere decir percentil 80 igual a 28? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, hace un momento calculamos el percentil de, 68, ¿no? no, el de percentil, hace que hicimos hace un momentico que nos dio 17, ¿no? De 29. Percentil de 29 era, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que el percentil de 28 es 80. Percentil de 28 de 28 es 80, es lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? En términos de porcentaje, etcétera. Lo buscamos. Hace un momento calculamos el percentil de 29, la misma traducción. Percentil de 29 es 17. ¿Y eso qué quería decir? Que el 17% de los datos está por debajo de 29. ¿Sí? Pero yo veo aquí esto como una contradicción. Que no puede ser que el 17% de los datos esté debajo de... Que el 17% de los datos esté por debajo de 29 y luego decir que el 80% de los datos está debajo de 28. Hay algo raro por aquí. Permítame, yo miro qué es lo que pasa.
Esto está rarísimo. Nosotros calculamos el percentil de 80, ¿no? ¿Qué dato es el percentil 80? Hicieron fue con el percentil 90. Les dio 31 puntos. Creo que creo que yo tenía un error de interpretación aquí. Y nos dio 28, ¿cierto? Nos dio este numerito 28. Entonces lo que tenemos que hacer, claro, es que ese fue el detalle ahí que esto nos está dando una posición. ¿A qué me refiero? Vamos a ver el conjunto de datos. Y son 35 datos. Contemos cuál es el dato 28. Entonces 1, 2, 3. Bueno, hasta aquí van 20, hasta el 70 van 20. 20. Y este sería el dato 28, ¿no? Que 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Sí? O sea que lo que está haciendo esta fórmula es darnos la posición. ¿Sí? O sea, usted quiere saber cuál es el percentil 80. ¿Quiere saber cuál es el percentil 80? Entonces usa esta fórmula. Y esto le va a dar un número que es la posición donde está ese percentil 80. ¿Ya? O sea que el percentil 80 está en la posición 28. ¿No? Déjame un segundo aquí. Entonces el percentil 80 está en la posición 28. Entonces usted cuenta sus datos. ¿Cuál es el dato en la posición 28? De menor a mayor. Ya nos dimos cuenta que es 116, ¿cierto? Entonces ya podemos decir que el percentil 80 es igual a 116. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación de esta simbología aquí? Pues que el 80% de los datos está por debajo de 116. Pero es menor o igual, como vimos hace un momento. Es menor o igual a 116. Y eso sí tiene sentido, ¿no? Seguida hacemos otro ejemplo para entender mejor. Y entonces con esa fórmula se calcula la posición, ¿sí? En la que se encuentra ese percentil 80. ¿Sí? Esta es la posición. Entonces ya contamos y lo identificamos. Hagamos otro ejemplo, a ver, para que quede más claro. Coloquemos así. El conjunto de datos identifique cuál es el percentil 80. ¿Listo? ¿Cuál es el percentil 80? Es decir, busque P80. ¿Qué datos? Aquellos 35 datos que tenemos allí. Sí, esta es la pregunta. ¿Cómo hago eso? Entonces tengo que calcular primero la posición en la que se encuentra ese percentil, la posición. Entonces coloquemos aquí para ser explícitos. La posición. Y la posición la anotan con L. L es igual a K por N. No, digo 80 no, porque lo acabamos de hacer, ¿no? ¿O nosotros cuál hicimos? 80. Hagámoslo con 90. Eso es lo que acabamos de hacer. 90. Sobre 100. Este numerito L me da la posición. Entonces hagamos la cuenta. ¿Quién es K en este caso, en esta fórmula? ¿Quién es N? K es 90 y N 35. Y da 31.5.
Listo. Como es una posición, como nosotros tenemos 35 datos, necesitamos saber si está en la posición 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos que redondear ese número, ¿no? A la parte entera más grande, ¿sí? Yo lo redondeo a 32. Esta es la posición en la que se encuentra el percentil 90 en los datos, ¿sí? En la posición 32. Entonces vamos a la tabla y miremos dónde está el 32. Hasta aquí, como las filas tienen 10 datos, hasta aquí vamos en 30. 31. Y el 150 sería el dato 32. 150. Por lo tanto, el percentil 90 es igual a 150. ¿Cómo interpreto eso? Interpreto eso como que el 90% de los datos están por debajo de 150. ¿Sí? El 90% de los datos está debajo de 150. Es el percentil 90. Pregunta, ¿se están teniendo la idea o no? Un poco. Un poco. Entonces miren que tenemos, pues, vamos a resumirlo en una tablita todo. ¿Sí? Vamos a una tabla. Entonces ustedes tienen pues datos y cada dato está asociado a un percentil. Dato percentil. Y ¿cuántos percentiles hay? Hay 100. Entonces aquí a este conjunto de datos tengo que asociar un percentil a cada dato. ¿Sí? Y tenemos dos fórmulas. Una cuando usted va de los datos a calcular el percentil. Entonces en ese caso aplica esta fórmula, percentil de X. Esta es la primera fórmula que escribí hoy. Percentil de X, ¿qué es? Y un dato X. ¿Cómo es que era la fórmula? Número de datos menores a X, ¿cierto? Número de datos. Voy a escribir el símbolo menor a X. Menor o igual a X sobre el total por De 100. datos. ¿Sí? Entonces de esa forma usted pasa del dato al percentil. Ahí está la flecha. Bueno, eso multiplicado por 100, ¿no? Voy a apagar la cámara aquí para que eso no se pierda. Por 100. Entonces ahí ya usted sabe el dato que usted tenga, qué percentil es. Y el proceso contrario, ¿cómo se hace? Del percentil, da un percentil, o sea, ¿cuál es el dato? ¿Sí? Si quiere calcular el percentil 15 o el percentil 20. Entonces, dado un percentil, digamos el percentil PK, donde K puede ser 1, 2, 10, 80. Entonces, ¿quién es el dato? Entonces, la respuesta es, el dato está en la posición esta es como la tablita que tenemos que guardar en la posición ¿qué posición? L, ¿sí? Igual a N por K o K por N, donde K pues es el percentil que le están pidiendo. N es el número total de datos sobre 100. Eso le da la posición. Entonces usted ordena sus datos de menor a mayor y busca esa posición y listo. Entonces tenemos cómo pasar del dato al percentil y del percentil al dato. Listo, y la interpretación de eso. Bien.
¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver si hay más ejemplos. Aquí calculan, por ejemplo, el percentil 90. El 60. También lo hacen ellos. ¿Cuál sería el percentil 60? ¿Quién me dice cómo calcular el percentil 60? O sea, ¿qué dato es? Tendría que multiplicar, ¿hacer qué operación? Vamos a hacer otro tercer ejemplo. Percentil 60. ¿Cómo lo calculo? Primero busco la posición. Pensemos en los mismos 35 datos que tenemos. Entonces sería 60 por 35 dividido 100. ¿Cuánto da eso? 60 por 35. Dividido 100. Eso da... ¿Cuánto? 60. 21. Da 21 exactamente. ¿Eso qué significa? ¿Que cuál es el percentil 60? Voy a mostrar la tabla aquí. ¿Cuál es el percentil 60? A ver. Esa tabla. El 70. El 70. El 70. ¿Cierto? Porque aquí hay 10, 20, 21. Sí, con esa fórmula estoy calculando la posición en la que se encuentra el percentil 60. ¿Sí? ¿Eso qué significa entonces? ¿Eso cómo lo interpreto? Entonces acabamos de descubrir, permítanme, que el percentil 60 es igual a 70 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de unos presupuestos. Entonces, eso quiere decir, esta relación, quiere decir que el 60% de los datos está por debajo o igual a 70 millones, ¿sí? 60% de los datos. ¿Por qué? Porque es el percentil 60. ¿Listo? Entonces, miren que las fórmulas son sencillas, más bien es aplicarlas con cuidado. Vamos a ver qué dicen aquí. Sí, aquí hacen ese ejemplo. Si repetimos, bla, 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 el percentil 60, utilizamos n igual 35, aplican la fórmula 21, es un número entero, pasamos al recuadro de la derecha, ahora observamos el percentil 60 está en el valor L-décimo, es decir, en la posición 21. Bueno, hablan un poco de cuentos. Para concluir, bueno, pero aquí sí. Ahora observamos que el percentil 60 está en la mitad del valor. Entonces, ya lo ubicamos en la posición 21. Listo, que es 70. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos en 10 minuticos. Listo.